Eve. ¿Nos escuchan? Estamos tratando de solucionar unos temitas. No sé si, Evelina, no te escuchamos. Eve, ¿querés que nos presentemos nosotros directamente? Perdón por el tiempo. Si querés contestarme aquí por el chat. Bueno, te doy un cordial saludo, audio acá. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Disculpen las demoras, hemos tenido unos problemas de conectividad y en este momento Evelina, nuestra presentadora acá de la SEC Chapter de la universidad, también tiene algunos problemitas técnicos. Vero, si querés compartimos cámara un ratito, así nos presentamos. Bueno, muchas gracias por esperarnos, por tener paciencia para que solucionemos estos temas. Nosotros somos de la Universidad Nacional de San Juan. Yo soy doctora Lorena Previley y mi colega es doctora María Verónica Bastías Torres, que vamos a estar compartiendo. A ver. Bueno, ahí me dicen que esperemos un momentito que no está grabando Evelina. Vero, si te querés conectar con la cámara, un momentito, así nos presentamos. Sí, la he prendido. Ah, bien, perfecto, no te veía. Decime, Eve, cuando continuamos. ¿Ya estás, Eve? Recording is on. Bien, bueno, acá ya nos están solucionando una grabación un colega. Bueno, continuamos entonces esta charla. Como les comentaba, somos de la Universidad Nacional de San Juan, doctora Lorena Previley y doctora María Verónica Bastías Torres. Hace aproximadamente 10 años estamos trabajando en nuestra línea de investigación, que es el estudio de los sistemas porfíricos del Flat Slab Pampeano. Bueno, agradecemos a toda la SEC Chapter por invitarnos a participar de este ciclo de conferencias y en especial felicitamos a nuestros alumnos de acá de la SEC Chapter de San Juan por esta iniciativa y por propiciar estos espacios de intercambio de conocimiento. Adelante, Vero, gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica Bastías. Como dijo Lorena, estamos trabajando en forma conjunta y con un equipo de investigación desde la Universidad Nacional de San Juan en el estudio de sistemas porfíricos emplazados en el Flat Slab. Bueno, yo soy docente e investigadora de la Universidad Nacional y a la vez estoy trabajando como becaria postdoctoral de CONICET. Les agradecemos a todos por su presencia para compartir este momento. Y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una presentación
donde vamos a exponer algunos resultados obtenidos del trabajo de investigación de estos sistemas porfíricos de la provincia de San Juan. Voy a apagar la cámara, así comenzamos directamente con la presentación. Recording is on. No veo que se esté cargando el PowerPoint. ¿Está, Vero? Ah, Sí perfecto. está, sí está. Listo. Si querés vos pedí y Maxi va moderando, va pasando. Perfecto. Bueno, la presentación de hoy se titula Proxies de fertilidad en sistemas porfíricos emplazados en el Flat Slab pampeano, claves para la exploración minera. Para comenzar con esta charla nos pareció importante hacer un repaso sobre los depósitos de tipo pórfiro, algunos conocimientos básicos sobre los depósitos de tipo pórfiro. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Los depósitos de tipo pórfiro que constituyen sin duda la principal fuente de cobre y de moly en el mundo. Estos depósitos aportan también algunos metales como el oro, estaño, platino y asociados a zonas de subducción, tanto en arcos continentales como de isla. Pero también pueden formarse estos depósitos en zonas de distensión y de trasarco. Así como vemos en la figura superior derecha, donde se puede observar la disposición de las placas en el margen de subducción andino. Por lo general, estos depósitos están vinculados directamente con plutones profundos, desde los cuales van a ascender una serie de stock o de diques que se van a emplazar en profundidades de 2 a 5 kilómetros. Pueden alcanzar diámetros de hasta 2, 3 kilómetros aproximadamente. Presentan un patrón de alteración que es verdaderamente típico de ellos, como vemos en la imagen inferior derecha, un patrón de alteración hidrotermal que rodea en forma concéntrica a la intrusión mineralizante. Este patrón va a variar desde una alteración potásica en el núcleo de alta temperatura, que luego va a pasar a propilítica fílica hasta culminar con una alteración argílica intermedia. En depósitos grandes, esta zona de alteración ha llegado a alcanzar hasta 8 o 10 kilómetros desde el intrusivo mineralizante. Siguiente diapositiva. Las venas más frecuentes que encontramos en estos depósitos de tipo pórfiro incluyen minerales como la calcopirita, la pirita, bornita y moly. Normalmente estos yacimientos presentan leyes hipogénicas de alrededor de 0.5% en cobre, pero cuando procesos supergénicos se sobreimponen a ellos, pueden elevarlas significativamente. Acá me están diciendo que la presentación se observa muy pequeña. A ver. Y gente que lo ve bien. Bueno, no sé. Bueno, hoy es un tema complejo con... Ahí dice... les están indicando, Sí. No, se está viendo bien, se está viendo bien. Bueno, bien. Bueno, continúo. Bueno, estaba comentando que en algunos pórfiros se dan algunos procesos supergénicos que pueden elevar estas leyes significativamente. En San Juan tenemos un buen ejemplo que es el depósito del Pachón, donde el enriquecimiento supergénico eleva las leyes a valores de 1.5 a 2% en cobre. En la imagen de la izquierda podemos ver algunas de las menas hipogénicas de este depósito que les comento, un depósito mioceno de cobre moly, el Pachón. Podemos ver calcopirita, bornita y en la fotografía inferior molibdenita. Y hacia la derecha una mena supergénica representada por calcosina también de este proyecto. En la imagen superior derecha podemos ver azurita del proyecto del Morro del Cobre, que es un proyecto mioceno también emplazado en la cordillera frontal de la provincia de San Juan. Además,
en el flat slab tenemos también algunos pórfidos que algunos tienen enriquecimiento supergénico, pero también tenemos otros que se asocian a depósitos epitermales de alta sulfuración. Esto se da por un proceso de telescoping, ¿sí? Algunos ejemplos de estos depósitos podría ser el pórfido del altar o filo del sol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la distribución de los sistemas de tipo pórfiro y epitermal asociados en el mundo, según un trabajo de Sillitoe del 2010, de los cuales podemos destacar algunos depósitos de cobre moli gigantes, como son Chuquicamata, Tataca, Pelambres, El Pachón, y en América del Norte, Sierrita Esperanza, y con respecto a los pórfiros más de cobre moli oro, podríamos destacar Potrerillos, Andacollo, entre otros. Pero, ¿cuál es la importancia económica que tienen estos depósitos? ¿Por qué vale la pena explorarlos y estudiarlos? Bueno, es importante destacar que estos depósitos están suministrando 3/4 partes de cobre del mundo, la mitad de moli, 1/5 parte de oro y la mayor parte de renio y otros metales como plata, paladio, zinc, plomo. Un ejemplo de esto podría ser el pórfido de Río Blanco Los Bronces, muy conocido para todos en la región central de Chile, que tuvo una producción reciente de cobre de 215.000 toneladas métricas en el 2023, con reservas de 3.13 mil millones de toneladas. Otro ejemplo en el mundo podría ser Jinduicheng en China, que tiene reservas de moli de 1.03 millones de toneladas, y un pórfiro de cobre-oro, la mina Grasberg en Indonesia, con reservas de 5.26 mil millones de toneladas de oro, con una ley de 0,57 gramos por toneladas de oro. Bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre cuál es el escenario geotectónico donde se ubica este flat slab pampeano, donde además está emplazada la provincia de San Juan. Como ustedes ya saben, en Sudamérica existe una segmentación del arco, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el borde de la placa sudamericana. Hay sectores donde hay vulcanismo activo y otros hay gaps o silencios volcánicos donde no hay actividad actualmente. Sabemos que según sea el ángulo con que se induce la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, se pueden clasificar en distintas zonas. Acá vamos a hacer foco principalmente en lo que es la zona volcánica central, ¿sí? Que es, no, ¿están viendo la diapositiva, perdón, del escenario? Yo no la veo en la pantalla. Una más, por favor. La siguiente, acá. Bien, gracias. Como les decía, el margen de Sudamérica está segmentado y vamos a tratar de explicar sobre todo la zona volcánica central, la zona sur y principalmente la zona de Flates La Pampeano. Les comentaba que la zona volcánica central se encuentra situada entre los 14 y 27 grados de latitud sur, abarca el sur de Bolivia, norte de Chile, noreste de Argentina y está caracterizada por una subducción normal. Corteza engrosada de aproximadamente 70 kilómetros, vulcanismo activo con presencia de depósitos como Chuqui, Escondida, Collahuasi, El Salvador y Cerro Verde que se formaron en otros periodos geológicos. La zona volcánica sur está situada entre los 37 y 46 grados en lo que sería centro-sur de Chile y suroeste de Argentina. Se caracteriza por una subducción normal a ligeramente oblicua, con ángulos intermedios de 25 grados y vulcanismo activo. Tenemos presencia de volcanes como Villarrica, Osorno, Chaitén. Tenemos corteza delgada de entre 30 a 40 kilómetros y desarrollo de algunos pórfidos menores, pero abundan los epitermales de plata y de oro. Ahora bien, el flat slab pampeano se ubica en la zona central de Chile y de Argentina, que tenemos acá en la figura de la izquierda, recuadrado en rojo, entre lo que serían los 27 y 33 grados de latitud sur. Se caracteriza por una subducción con ángulo muy bajo, menor de 10 grados, ausencia de vulcanismo activo, magmatismo antiguo,
o extinto que ocurrió allá cerca de los 1.005 millones de años y se caracteriza por un momento donde se desarrolló una fuerte compresión y engrosamiento cortical. Vamos a repasar algunas de las causas que producen este desarrollo del flat slab y vemos que una de las principales es la subducción de una dorsal o la llegada a este borde continental de una dorsal oceánica. Hay otros factores como variación de la velocidad de convergencia, elevada fricción, variación del espesor y composición de la corteza continental, variaciones térmicas y composicionales en el manto y subducción hidrodinámica. De todas estas que hemos conversado, sin duda alguna, la más aceptada desde el punto de vista metalogenético es la llegada de una dorsal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No veo que cambie la diapositiva. Gracias. No, una menos, por favor. Esa, gracias. Esa misma. Bueno, en esta diapositiva nosotros podemos ver que en los Andes centrales se pudo apreciar que justamente en las zonas donde no hay actividad volcánica en la actualidad coincide con placas que subducen horizontalmente, que ya fueron identificadas en trabajos previos por geofísicos como Barazán e Isaac en el 76. En el 92, Cahill y Isaac proponen el primer modelo sismotectónico y delimitan esta horizontalización mediante la línea de isobatas, que son las que están reflejadas acá en el gráfico de la izquierda en color oscuro. Y esta subducción horizontal bajo el retroarco produce frecuentes terremotos intracorticales por acortamiento del basamento. Pero si nosotros analizamos y tenemos que pensar, ¿qué es lo que causó esta geometría tan particular? Los estudios de las últimas décadas demuestran que los segmentos de subducción chata se vinculan efectivamente con la colisión de dorsales asísmicas. En la imagen podemos ver en el gráfico de la izquierda, tomado de un trabajo de una colega nuestra ya fallecida, pero con una gran trayectoria en lo que fue los estudios de geofísica, sobre todo acá en este segmento pampeano, vemos una nube densa de puntos de color verde que están representando focos intracorticales, que además tienen una posición y una orientación especial. Esta concentración de estos puntos focales, en realidad, lo que nos está evidenciando es la llegada de la dorsal de Juan Fernández acá al borde sudamericano. Esta dorsal es una dorsal caliente, gruesa, que flota sobre la litósfera normal, llega al borde de la placa sudamericana allá por los 18 millones de años. Desde allí migra hacia el sur y toca la latitud del flat slab aproximadamente a los 10 más o menos millones de años. Y es precisamente esta flotabilidad anómala la que fuerza la subducción horizontal y la hace que permanezca en el tiempo. En el gráfico de la derecha también podemos observar delineada la zona de Benioff subhorizontal por la concentración de focos sísmicos a una profundidad de 100 kilómetros y que en este caso está representada en puntos de color violeta. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, ya que explicamos de en qué consiste el proceso o lo que nosotros denominamos flat slab, vamos a ver qué implicancias tuvo el desarrollo de este flat slab en distintos aspectos geológicos. Bueno, vemos como uno de los principales aspectos, un aspecto relacionado con la tectónica, y es que durante este proceso se produce la extrema horizontalización de la placa subductada que generó las mayores alturas de los Andes, como el Aconcagua y Mercedario acá en la provincia de San Juan, y levantó y configuró el basamento de retroarco durante el final del Cenozoico. Otro aspecto clave es el aspecto magmático, ¿sí? Que al disminuir el ángulo de subducción, la cuña astenosférica se reduce, retrocede, se enfría la base de la litósfera y esto trae asociado la disminución completa de la actividad volcánica, que acá tuvo lugar en el flat slab a los 5 millones de años aproximadamente.
y además esta actividad magmática va migrando progresivamente hacia el este y se produce la ensanchación del arco. Otro aspecto geológico importante o que cabe resaltar durante el desarrollo de este flat slab es la generación de cuencas clásticas de hasta 4 kilómetros de espesor en la zona del antepaís. Esto se viene produciendo desde los 11 millones de años y fue producto del rápido levantamiento de la sierra circundante con tasas de sedimentación crecientes. Y finalmente, una de las implicancias más importantes para, por supuesto, esta charla que estamos presentando es el aspecto metalogenético. Bueno, ¿qué ocurre acá? Se producen cambios sumamente importantes en la química de los magmas de este periodo mioceno y esto produce a su vez el desarrollo de un evento mineralizante de carácter regional que adopta distintas expresiones metalogenéticas desde el arco volcánico hacia el antepaís. Y eso depende de la roca de caja, de las estructuras, etc. Bueno, siguiente, por favor. Ahora bien, ya habiendo presentado este marco geotectónico tan particular y el desarrollo de este evento mineralizante regional que les acabo de comentar, surge la pregunta de cómo podemos evaluar la fertilidad de estos magmas miocenos. ¿Qué parámetros podemos utilizar para cuantificarla? Efectivamente, existen parámetros de tipo indirecto que se denominan proxies y que son herramientas predictivas cruciales que permiten discriminar entre un intrusivo estéril y uno potencialmente mineralizado en etapas tempranas de la exploración. Los hay de distintos tipos, mineralógicos, geoquímicos, de edad, de ambiente geotectónico, entre otros. A continuación vamos a desarrollar los proxies que nosotros venimos utilizando en nuestra línea de investigación para caracterizar este magmatismo mioceno del flat slab pampeano. Siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva les vamos a presentar, como les dijo Lorena, algunos de los proxies que hemos aplicado en el estudio de sistemas porfíricos con nuestro equipo de investigación. Principalmente cabe destacar que los hemos aplicado recientemente en el estudio de un depósito de tipo pórfiro de cobre moli que se conoce como Morro del Cobre. Acá a la izquierda pueden ver una fotografía del área. Es un pórfiro de 9 millones de años que está emplazado en la cordillera frontal de la provincia de San Juan. A partir del estudio de este depósito hemos podido determinar ciertas características distintivas comunes entre este y otros pórfiros que forman un clúster y hemos podido caracterizar de esta manera el magmatismo mineralizante del Mioceno medio alto. Por supuesto que existen otras técnicas complementarias que hemos aplicado, como el estudios isotópicos, además completando con la caracterización de los fluidos hidrotermales, que por razones de tiempo exceden esta charla. Hemos solamente seleccionado estos como para compartirles hoy. Vamos a desarrollar el proxy de la edad, arquitectura de fallas, algo de geoquímica, contenido en agua y el estado de oxidación del magma. ¿En la siguiente? Bueno, con respecto al proxy de la edad, como bien les comentaba Lorena, durante el Mioceno se produjo un evento muy particular en el ámbito del flat slab pampeano que generó un magma mineralizante que habría dado origen a distintos depósitos de tipo pórfiro en la provincia de San Juan. Si nosotros nos enfocamos en este proxy de edad, vemos un patrón muy claro en este periodo geológico. Los pórfidos miocenos, justamente en el flat slab, se han formado justo antes o durante el inicio del aplanamiento de la losa. Es decir, que ellos van a emplazarse en un momento de transición tectónica. Luego, ya cuando la losa está plana, completamente establecida, que esto es en un periodo del Mioceno tardío, Plioceno temprano, el magmatismo prácticamente desaparece, o sea, cesa, y la última señal de este pulso magmático va a aparecer alrededor de los 5 millones de años en el antepaís, a unos 500 o 600 kilómetros al este de lo que es el arco volcánico.
A lo largo de los Andes centrales, como se puede observar en el mapa central de la diapositiva, Argentina alberga numerosos yacimientos y prospectos de tipo pórfido en diferentes estados de exploración. Estos están distribuidos en una faja a lo largo de unos 1.500 kilómetros. Acá podemos ver algunos de los depósitos más representativos dentro del Flat Slab, especialmente emplazados en la provincia de San Juan, que son aquellos que están delimitados por el cuadro rojo. Destacamos proyectos como el Pachón. Podemos ver acá una fotografía en la parte superior izquierda de la diapositiva. Es un pórfido de cobre moli de 9 millones de años. El pórfido de cobre oro, el Altar, de 11 millones de años. Pórfidos de cobre, oro, molibdeno, como Filo del Sol, de 15 millones de años, o pórfidos de cobre moli, los azules, de alrededor de 8 millones de años. Siguiente diapositiva. Acá les preparamos una tabla en donde se presenta la información de los principales proyectos y prospectos del Flat Slab. Digo principales porque en realidad no son todos, sino que son solamente los más destacados. Aquí se pueden ver, bueno, cuáles son las empresas que tienen a cargo los proyectos, las edades, ¿no? Como también las leyes, recursos y reservas y la etapa en la que se encuentran los mismos. Podemos destacar un proyecto como es Filo del Sol, recién veíamos la fotografía, a cargo de la empresa Vicuña Corp, con leyes de 0.39% en cobre y 0.34 gramos por toneladas de oro, con reservas indicadas de 259.6 millones de toneladas. Este proyecto en una etapa de exploración avanzada. Pero también tenemos proyectos en etapa de factibilidad, como sería Pachón, a cargo de Glencore Pachón, con leyes de 0.55% en cobre y 0.012% en moli, con recursos medidos e indicados de 1.588 millones de toneladas, entre otros. A lo largo de los últimos años, distintos grupos de investigadores han estudiado los datos radimétricos y geoquímicos de estos magmas mineralizantes en el Flat Slab. Y bueno, y gracias a todo este trabajo que se va sumando, pudo comenzar a dibujarse una idea cada vez más clara de que sin duda la llegada de la dorsal de Juan Fernández al Flat Slab no solo está coincidiendo en tiempo y en espacio con la aparición de estos sistemas porfíricos, sino que realmente parece haber jugado un papel clave en la formación de estos magmas mineralizantes. Acá, como pueden ver en la diapositiva, se puede ver un modelado realizado por la doctora Laura Maidagán para el pórfido del Altar, a la izquierda, donde, como pueden ver, el paso de la dorsal de Juan Fernández se superpone directamente con el momento en que se está emplazando el magmatismo mineralizante en el área a los 11 millones de años. A la derecha, lo mismo, podemos ver este modelado realizado por nuestro equipo de investigación para el área del Morro del Cobre, donde se puede observar la misma correspondencia. La correspondencia entre la intrusión de esta dorsal sísmica con la generación de estos magmas mineralizantes en el área. Verdaderamente esta coincidencia no parece casual, sino que más bien está sugiriéndonos que el avance de esta dorsal de Juan Fernández ha influido de una manera decisiva en el desarrollo y en el emplazamiento de estos magmas miocenos que luego han dado origen a sistemas de tipo pórfido. Bueno, otro proxy que nosotros creemos fundamental para el estudio de estos magmas miocenos es la arquitectura de la falla. No siempre se tiene tan en cuenta este proxy, pero estudios recientes nos demuestran que es importante hacer foco en este proxy también en particular. Sabemos que las estructuras ejercen un control de primer orden en el emplazamiento de los depósitos. Los magmas ascienden utilizando estructuras translitosféricas que funcionan como conductos para magmas y también para la posterior circulación de los fluidos hidrotermales asociados. Los lugares más favorables para la intersección, los lugares más favorables son las intersecciones entre fallas, como pueden ser lineamientos transversales de orientación noroeste que se intersectan con estructuras paralelas al arco de orientación norte-sur para los Andes centrales.
un trabajo reciente de Silitu y Perelló del 2023. En ese trabajo identificaron 10 centros de pórfido. La anterior, por favor, todavía no pase. En el trabajo, les decía, de Silitu y Perelló, se identificaron 10 centros de pórfidos de cobre cenozoico que coinciden espacialmente con mineralización del Paleozoico superior, Triásico inferior. Por ejemplo, el depósito Cerro Colorado de 55 millones de años se emplazó sobre mineralización de una edad de aproximadamente 230 millones de años. Depósitos como Escondida, Taca Taca, Filo del Sol y Don Julio, que se muestran en el gráfico de la izquierda, principalmente Filo y Don Julio, muestran el mismo patrón. Eventos separados por hasta 250 millones de años que ocurren en el mismo sitio geológico. En el gráfico de la izquierda observamos en la parte superior el depósito del Filo del Sol representado en naranja. Este se emplazó en la intersección de estructuras con orientación noroeste-sureste que se intersectan con otras de orientación noreste-suroeste, que ya habrían sido utilizadas previamente para el emplazamiento de magmas gondwanicos, que se representan en el esquema un poco al sur de Filo, pequeño pero se observa. Una situación similar se observa en el gráfico de la derecha, que lo elaboramos para la zona del Morro del Cobre, donde vemos que se repite este mismo comportamiento. Y vemos en la parte norte del gráfico de la derecha, representado también en color naranja o rosa claro, el depósito del Morro del Cobre, emplazado en estructuras con orientación similar a las que charlamos recién, y vemos cómo al sur, en color verde, se encuentra a escasos 5 kilómetros el depósito pérmico del Yalguaraz, que en este caso habría estado, digamos, asociado, o sea, están prácticamente en el mismo sitio geológico o muy cerca. Siguiente, por favor. Bueno, acá los autores, Silitu y Perelló, nos hablan de que la asociación espacial en sistemas de pórfidos de cobre de edades muy diferentes tienen distintas implicancias exploratorias. Si nosotros sabemos que hay rocas de edad volcánica gondwanica, en particular aquellas que han sido mineralizadas, estas pueden ser asimiladas por los magmas miocenos y esto les confiere un plus en su contenido metálico, lo que puede generar potencialmente depósitos más grandes y con mayores leyes. Justamente acá observamos en el gráfico en color naranja los depósitos cenozoicos que ascienden a través de conductos que ya han sido utilizados por los depósitos de edad pérmica. A veces constituyen reservorios, como en el caso de la izquierda, en cámaras más someras, o también pueden directamente formar especies de dique. Y acá me gustó mucho una analogía que hacen los autores en este trabajo y plantean lo siguiente, que por qué el rayo cae 2 veces en el mismo lugar. Acá la pregunta sería, ¿por qué tenemos depósitos de distinta edad emplazados en el mismo sitio geológico? Y la respuesta es que estas estructuras antiguas, que pueden ser pampeanas, las que son muy antiguas de orientación nor-noreste, o las gondwanicas de orientación nor-noroeste, de carácter translitosférico, facilitan la reutilización de conductos magmáticos a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Bien, otro de los proxies que utilizamos para estudiar estos depósitos de tipo pórfiro-miocenos es la geoquímica. Utilizamos la geoquímica para entender qué magmas son los mineralizantes y cuáles no, para diferenciar unos de otros. Para esto podemos utilizar ciertos proxies que funcionan como indicadores de fertilidad. En esta oportunidad solo hemos podido seleccionar 3 proxies geoquímicos que solemos utilizar para el estudio de los depósitos de tipo pórfiro, pero para no extendernos en tiempo en la charla, pero vale aclarar que existen varios más, propuestos por diferentes autores. Un ejemplo muy clásico de esto es el trabajo de Keimo Podosis del 2002. Ellos analizan la evolución del flat slab chileno en distintos momentos de la historia geológica que se pueden
pero esta interpretación se puede extrapolar directamente al flat slab pampeano también. Como ven en la figura de la izquierda, podemos distinguir 3 etapas principales. De abajo hacia arriba, el primer estadio, que es premineralización. Los autores proponen una edad de entre 23 y 19 millones de años, donde los magmas aún no han generado depósitos de gran importancia. Entre los 10 y los 6.5 millones de años tenemos un periodo de magmas mineralizantes, que es cuando se han formado los principales sistemas porfíricos en este ambiente. Y finalmente el periodo postmineralización, que tiene menos de 3 millones de años, que coincide con el establecimiento ya definitivo de este flat slab y el magmatismo fértil prácticamente cesa o desaparece. Para discriminar estos magmas, estos autores han propuesto este diagrama de Samario Iterbio y Lantano Samario, incluyendo datos de depósitos como, por ejemplo, es el Teniente. Este diagrama permite inferir el grosor de la corteza al momento del emplazamiento. Como pueden ver, de izquierda a derecha, un Samario Iterbio menor a 4 estaría indicando una corteza de espesor normal de alrededor de 30 a 35 kilómetros. Un Samario Iterbio entre 4 y 6 señala una corteza moderadamente engrosada y un Samario Iterbio mayor a 6 refleja una corteza muy engrosada. Este hallazgo fue verdaderamente clave porque ellos se dieron cuenta que la mineralización de cobre se relaciona directamente con magmas que se emplazan en cortezas engrosadas de alrededor de 45 kilómetros de espesor. Y esto nos brinda sin duda una herramienta poderosa para identificar áreas con potencial económico. Nosotros replicamos este estudio en el flat slab pampeano. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Hicimos una compilación de datos geoquímicos de distintos sistemas porfíricos de la provincia de San Juan, de edad miocena, y graficamos muestras de depósitos como Chita, Altar, Quebrada de la Mina, y allí incluimos y comparamos con los datos obtenidos en el Morro del Cobre. Pudimos observar que las relaciones de Samario Iterbio en estos depósitos varían todas entre 4 y 7. Esto nos dice varias cosas y se puede interpretar de varias maneras. Primero, es que las unidades mineralizantes, todas de edad miocena, se emplazaron en una corteza moderadamente engrosada, con un espesor que es cercano a los 45 kilómetros. Segundo, el fraccionamiento de anfíbola en la fuente. Sugiere sin duda que son condiciones de presión y temperatura específicas durante la generación de este magma. Y esto, según estos autores, favorece la concentración de cobre y otros metales asociados. En otras palabras, podemos decir que este patrón nos está permitiendo ver cómo el espesor cortical y la composición de este magma se han combinado de una manera ideal para generar depósitos de tipo pórfiro con interés económico en el flat slab. Y nosotros consideramos que esta es una herramienta muy valiosa para guiar la exploración en la región, ya que nos permite diferenciar los pulsos pre, sin y post mineralización. A la siguiente diapositiva. Otro proxy geoquímico que hemos seleccionado para compartirles hoy es el de la señal adaquítica, refrescando algún concepto, lo que es la señal adaquítica, que es una roca ígnea, un andesito, una dacita, que tiene una composición química y mineralógica particular. Suelen tener altas relaciones estroncio-itrio, lantano-iterbio, altos contenidos en estroncio, son pobres en elementos como níquel, cromo, bueno, entre otros. Esta combinación o esta caracterización geoquímica de estas rocas no solo nos están indicando magmas que se han emplazado en cámaras de alta presión, sino que también ha sido vinculada con la fertilidad de los magmas para formar depósitos de tipo cobre-oro. Existen verdaderamente muchas hipótesis sobre cómo se generan las adaquitas. En la bibliografía hablamos de fusión de una losa oceánica joven y caliente,
una subducción horizontal, presencia de una ventana tenosférica, subducción de dorsales oceánicas o procesos de MASH, que son verdaderamente relevantes en contextos de engrosamiento cortical. En nuestra región de estudio podemos decir que estas rocas miocenas mineralizantes del flat slab pampeano presentan bajos valores de itrio y altas relaciones estroncio-itrio, mayores a 60, lo que estaría confirmando que estos magmas mineralizantes que dieron origen a los pórfidos cupríferos del flat slab tienen señal aquítica. Esto sugiere, sin duda, que estas rocas se han formado en condiciones de alta, no solo en condiciones de alta presión, fraccionando anfíbola en la fuente, sino que también son marcadores claros de magmas mineralizantes. Hay una cita de Thieblemont et al. Que ahí les hemos colocado en la diapositiva, en donde él dice que la identificación de esta señal aquítica es clave para orientar la exploración de pórfidos en arcos tectónicos con corteza engrosada. La siguiente diapositiva. Bueno, y por último, seleccionamos este diagrama de Lux del 2014. Lux propone un gráfico en donde estudia las relaciones estroncio-itrio en roca total versus el sílice. Él compara rocas volcánicas, epabisales toleíticas y calcalinas estériles de arcos intraoceánicos y epicontinentales del Neógeno cuaternario, como las aleutianas de Japón, también tiene muestras de Chile central, y compara estas con muestras alteradas de intrusiones parentales de los principales depósitos de porfíricos de cobre, cobre-oro, de edad fanerozoica a nivel mundial. Y concluye de su análisis que él observa patrones claros de comportamiento en las rocas. Dice que los depósitos gigantes de pórfiro de cobre, pobres en oro, muestran relaciones estroncio-itrio mayores a 40. Los pórfidos ricos y un sílice mayor a 60. Los pórfidos ricos en oro presentan algo menos de sílice, dice el autor, pero mantienen un estroncio-itrio mayor a 35. Mientras que los prospectos, que son subeconómicos, tienen un estroncio-itrio menor a 40. En resumen, podemos decir que las rocas con un estroncio-itrio mayor a 35 y un sílice mayor a 57 se consideran fértiles, con alto potencial para generar depósitos de tipo pórfiro. En el caso de los pórfiros miocenos de San Juan, pueden observar el diagrama de la derecha, todos cumplen ampliamente con este criterio, con un sílice mayor a 55 y valores de estroncio-itrio mayores a 50. Confirmando sin duda su alto potencial económico. Siguiente. Otro parámetro que es fundamental es el contenido de agua y el estado de oxidación. Estos también son claves para discriminar entre magmas fértiles y magmas estériles. Estos valores se obtienen a partir de datos de química mineral que se obtienen con microsonda electrónica en anfíbol y biotitas respectivamente. El agua es esencial para la formación de mineralización de tipo pórfido de cobre y esto explica por qué estos depósitos se encuentran solamente en configuración de márgenes convergentes, donde la subducción ha enriquecido las fuentes de magmas del manto con el agua derivada de la losa. Siguiente, por favor. Como vimos anteriormente, al analizar los proxies geoquímicos, el fraccionamiento de anfíbol es consistente con profundidades corticales intermedias y con alto contenido de agua, lo cual constituye un rasgo distintivo de los magmas primitivos en zonas de subducción, tal como lo documentaron Fisher y Marty en el 2005. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuán hidratado debe estar este magma basáltico parental para originar un depósito porfírico de clase mundial? La respuesta no es simple, y aquí está lo interesante. Existe una ventana óptima de hidratación. Los basaltos parentales pobres en agua, con menos del 2% de contenido de agua, son considerados poco fértiles. Simplemente no tienen suficiente fluido para transportar y concentrar los metales eficientemente. En el otro extremo, podríamos pensar que más agua es mejor, pero no es así.
Los basaltos parentales muy ricos en agua, con más del 6% de contenido de agua en peso, resultan ser paradójicamente menos fértiles. ¿Pero por qué? Porque estos magmas saturados en fluido provocan una cristalización excesiva de anfíbol en niveles profundos de la corteza. El resultado es que pierden prematuramente su carga de fluidos de metales en profundidad antes de alcanzar niveles someros donde se forman los depósitos porfíricos. Por lo tanto, de acuerdo a Charadia, la cantidad óptima de agua se encuentra en este punto intermedio, entre 2 y 6% de agua en porcentaje en peso. Este rango es donde los magmas tienen la hidratación perfecta para transportar metales hasta niveles superiores sin perderlos en el camino. Bueno, acá en la diapositiva podíamos ver en la izquierda, en rojo, la situación donde teníamos justamente el engrosamiento cortical con una cámara que está cristalizando anfíbol. Y a la derecha, la fotografía observada en microscopio de una sección basal de anfíbol. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar muy brevemente cómo se realizan estos estudios de química mineral, en este caso particular en anfíbol. Y lo que se hace es realizar, ¿no es cierto?, primero un trabajo al microscopio tratando de definir los minerales que están frescos, esa es la condición fundamental. Y como no siempre tenemos mineralogía fresca, hemos hecho en este caso análisis de bordes y núcleos para determinar si esa composición del fenocristal era homogénea. En este caso, los resultados que nos arroja la microsonda fue composiciones de hornblenda de que nosotros denominamos, o a partir de diagramas de clasificación, se denominan de magnesio hornblenda, que resultaron ser bastante homogéneas entre borde y núcleo, lo cual nos habla de que nuestro cristal estaba bien preservado. Para calcular los valores que necesitamos para estudiar el magma, aplicamos un geotermobarómetro que fue diseñado por Ridolfi en el 2010 y este nos permitió estimar, a partir, ¿no es cierto?, de datos de microsonda, que los anfíboles cristalizaron desde magmas oxidantes e hidratados con contenidos de agua entre 5 y 6% y temperaturas de aproximadamente 800 a 90 grados Celsius y a una profundidad de 6 kilómetros promedio. Estas condiciones son precisamente las que favorecen la formación de depósitos porfíricos de clase mundial. Bueno, es justamente la información que podemos obtener a partir de la microsonda en anfíbol en especial es sumamente importante. Y como a modo de repaso, bueno, si se puede observar en esta tabla acá de la derecha, podemos observar justamente los parámetros que serían presión, temperatura, profundidad. También podemos calcular el logaritmo de la fugacidad del oxígeno, que en este caso nos está dando condiciones de oxidación, y la última columna, el contenido de agua. Siguiente, por favor. Bueno, otro parámetro que estábamos explicando recién y que dijimos que era sumamente importante es el estado de oxidación del magma. En este caso, este parámetro puede estimarse a partir del parámetro que se considera o se denomina fugacidad de oxígeno. ¿Qué es este término de fugacidad? Para decirlo de manera sencilla, decimos que es un parámetro que expresa el contenido de un determinado componente gaseoso en magmas o soluciones hidrotermales. En este diagrama de la derecha se puede observar en las abscisas el logaritmo de la fugacidad del oxígeno y podemos ver que para depósitos porfíricos ricos en cobre y moli está por debajo del valor de menos 14. Y en las ordenadas podemos observar el contenido de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo controla este parámetro que es el de la fugacidad de oxígeno el estado de oxidación del magma? Sabemos que en condiciones reductoras el azufre se presenta o aparece como sulfuro y los elementos calcófilos como cobre y oro se particionan en fases mineralizadas, tempranas sulfuradas, que cristalizan y se separan del fundido silicatado, que es lo que nosotros estamos observando acá en la parte superior del diagrama, que dice a bajas valores de fugacidad obtenemos magmas reducidos. En cambio, en la parte inferior del diagrama podemos ver a elevada fugacidad magmas oxidados. ¿Qué quiere decir esto?
que en estas condiciones se inhibe la formación de estas fases sulfuradas tempranas y como resultado, tanto el azufre como el cobre y el oro se comportan como elementos compatibles, permanecen disueltos en el fundido magmático y disponibles para concentrarse posteriormente en las etapas hidrotermales donde se forman los depósitos porfíricos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar brevemente cómo obtenemos los datos en biotita a partir de microsonda electrónica. Bueno, el primer paso es discriminar entre biotitas magmáticas y biotitas hidrotermales o secundarias. Sabemos que no estamos trabajando en rocas frescas, entonces esto tenemos que hacer un análisis petrográfico mineralógico detallado al microscopio. Entonces así vamos a seleccionar cuidadosamente los fenocristales que estén más frescos. Luego mandamos nuestros cortes para hacer los análisis de microsonda y una vez que procesamos la información obtenida de la microsonda y obtenemos la fórmula estructural del mineral, construimos el diagrama que podemos observar acá en la zona de la diapositiva debajo a la izquierda, donde lo que tenemos acá o lo que hemos ploteado son dos parámetros, que uno es el contenido de óxido de titanio en las abscisas y en las ordenadas otro parámetro que se llama el número de magnesio que se obtiene de procesar la química mineral. No vamos a explicar demasiado ese detalle, pero sí lo importante del diagrama es que lo que se observa en el campo en verde, si ustedes pueden ver toda esa concentración de recuadros rellenos en color rojo, nos están indicando, ¿sí?, en esos valores todas las biotitas que son de origen magmático, para el caso del depósito Morro del Cobre. Además, comparamos estos datos con depósitos de pórfido productivos de todo el mundo y coinciden en estos parámetros que son óxido de titanio, como les decía, y número de magnesio. Y finalmente, con los datos de microsonda, una vez que ya corroboramos que efectivamente estas biotitas son de origen magmático, vamos a aplicar otros software como son el Mica Plus para calcular fugacidad de oxígeno y luego aplicamos geotermómetros, en este caso como titanio en biotita y barómetro de aluminio total en plagioclasa para obtener temperatura y presión. Y finalmente, si ustedes observan la diapositiva, en el diagrama en la parte derecha inferior podemos observar un diagrama ternario que es de Wons y Euster del 65 y lo que nos permite es determinar el estado de oxidación del magma. Se pueden observar varias líneas rectas que representan distintos buffers y todas las muestras en color rojo, que son los recuadros rellenos en color rojo, caen en el buffer hematita-magnetita, corroborando el fuerte carácter oxidante del magma mineralizante. Siguiente, por favor. La siguiente. Un momentito, por favor, disculpen. Gracias, muy amable. Bueno, acá simplemente hemos preparado también un cuadro donde hemos representado los parámetros más importantes como los depósitos que hemos estudiado, tipo de roca, que fíjense la coincidencia, todas las rocas mineralizadas son dacitas, edades de entre 9,5 y 11 millones de años aproximadamente. ¿Qué fases minerales estudiamos? En ambos casos anfibol y biotita u otros anfibol. Y fíjense que obtuvimos temperaturas más o menos todas entre el rango de los 800 a 900 grados centígrados, presiones de emplazamiento de estos cuerpos de entre 2 y 4 kilobares aproximadamente, en promedio, ¿sí? Y valores, fíjense, de la fugacidad del oxígeno de entre 12 como máximo y mínimo 9, ¿sí? Todos estos parámetros son notablemente consistentes con los parámetros teóricos establecidos para magmas fértiles por Beer y colaboradores en el 2004 y quienes postulan, que contenido de 5 a 6% de agua eran los óptimos para generar magmas hidratados y condiciones expresadas con valores de fugacidad de oxígeno de alrededor de 11.2 según Wons y Euster en el 65. Esto nos confirma que efectivamente estos magmas tienen alto potencial mineralizante. Siguiente, por favor.
Bien, bueno, hasta el momento hemos podido destacar la faja de pórfidos de edad Mioceno-Plioceno, pero en la Argentina no es la única faja de depósitos porfíricos que tenemos. Hay depósitos de otras edades, como pueden ver acá en la tabla. Tenemos diferentes épocas y franjas metalogenéticas, como la del Pérmico, Cretácico superior, Eoceno tardío, Oligoceno tardío, Mioceno temprano. Nosotros hasta la fecha, hasta el año pasado, podemos decir, nos hemos dedicado específicamente al estudio de pórfidos del Mioceno medio alto. Sin embargo, a partir de este año comenzamos a incursionar también en el estudio de estos magmas mineralizantes del magmatismo relacionado de edad pérmica, relacionado al magmatismo gondvánico, y también estamos trabajando en la actualidad con un depósito del Oligoceno tardío, Mioceno temprano. Sin duda que esta faja metalogenética miocena en particular se distingue porque tiene un alto potencial económico, como hemos venido viendo, especialmente en la provincia de San Juan. La subducción de esta dorsal de Juan Fernández generó una serie de condiciones, como han podido ver, geodinámicas y geoquímicas que son excepcionales para la formación de depósitos de tipo pórfido de cobre. De algún modo la interacción entre esta losa oceánica joven, caliente, rica en volátiles que le comentaba Lorena, produjo una cuña del manto que está intensamente hidratada y oxidada, y esto habría favorecido la generación de magmas enriquecidos en agua, en azufre y en metales como el cobre y el oro. De la misma manera, como pudieron ver, el régimen tectónico asociado a esta subducción plana facilitó el almacenamiento de estos magmas en la base de la corteza y ha creado un reservorio propicio para estos procesos, para el desarrollo de estos procesos magmáticos hidrotermales. En conjunto, digamos, todos estos factores habrían generado un escenario ideal para el desarrollo de estos sistemas porfíricos y que se han emplazado en el flat slab pampeano. Pasemos a la siguiente. Es por esto, por lo antes expuesto, que San Juan se consolida en la actualidad como el principal polo para la exploración de depósitos de tipo pórfiro cuprífero en Argentina. Bueno, por su atención, muchas gracias. Gracias. Buenas, muchas gracias, Lore Vero. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenísimo. Sí, sí. Muchas gracias a todos también por su atención. Ahora vamos a abrir espacio para que expongan sus dudas y que las doctoras puedan responder. No sé si hay alguna pregunta, consulta. Sabemos que es mucho el contenido que hemos comentado, compartido. Hemos tratado de hacerlo lo más didáctico posible porque sabemos que hay gran cantidad de alumnos que han tomado la charla. Pero bueno, la idea era comentarles justamente estos proxies y cómo hemos ido estudiando y aplicándolos en nuestros pórfiros acá de San Juan. Ahí hay gente que quiere hablar. No sé si quieren activar los micrófonos o escribir las preguntas. Sí, no se ve, Eve, ¿cómo lo vas a moderar? Ahora, no sé cómo lo van a moderar los chicos. Si prefieren activar los micrófonos para que sea un poco más fluido. Bueno, lo que digan, sí, sí. ¿Sí, Daniel? ¿Hola? Daniel, ¿sí? ¿Tiene la palabra? No se escucha nada. No, no se escucha. No veo nada en el chat. Yo estoy atenta al chat también.
Si quieren pueden realizar las preguntas utilizando el micrófono. Ahí dice quisiera hablar. Sí. Sí, Daniel, ¿puede ser? Acá Ernesto Bazán, Vero, si querés, Sí. vamos respondiendo el chat. Dice, Sí. ¿podrían explicarnos sobre los cocientes de estroncio itrio y otros, y qué tipo de depósitos podrían estar asociados e indicar mineralización? No entiendo bien a qué se refiere. En realidad nosotros realizamos geoquímica, o sea, lo principal, yo siempre decimos y les decimos a nuestros alumnos que lo más importante es cuando uno está trabajando en un área, poder hacer un buen muestreo, ¿no? Un buen muestreo, ya sea de campo o en los sondajes. Cuando uno hace el muestreo, selecciona las unidades, ¿sí? Las unidades, los distintos pulsos. Sabemos que los depósitos de tipo pórfido son multiepisódicos, o sea, no vamos a encontrar un solo intrusivo, sino que generalmente hay varios. Es muy importante el muestreo. A partir de allí, nosotros hacemos un análisis textural de detalle al microscopio. Por ahí nos cuesta un poco el trabajo en el microscopio a todos, pero es fundamental para poder identificar las unidades que afloran en el área de estudio. Y recién allí, una vez que uno ya tiene las unidades identificadas y tiene edades, bueno, mucho mejor, lo que uno hace justamente es enviar estas muestras al laboratorio. Para poder interpretar la geoquímica, por eso yo les digo, es fundamental conocer cuáles son las rocas que afloran en el área de estudio y recién después recurrir al análisis geoquímico. El análisis geoquímico para este tipo de análisis se pide, digamos, según sea el laboratorio, ¿no? Un paquete especial de datos. Nosotros trabajamos con elementos mayores, elementos trazas, elementos menores, ¿sí? Y algunos metales. Bueno, acá la verdad yo les decía, por una cuestión de tiempo hemos presentado algunos de los diagramas que solemos utilizar. Se pueden hacer infinidad. Si te interesa el tema, podés escribirme, no hay problema, te doy una mano con eso. Y el del estroncio itrio, justamente me imagino que te referís al de la señal adaquítica. Simplemente lo que se hace es a partir del análisis establecer o calcular las relaciones para cada uno de los intrusivos que están emplazados en el área de estudio. Y se plotean directamente en el diagrama de las adaquitas. No es el único diagrama de adaquitas que existe, hay otros más. Por eso te digo, si te interesa ese tema en especial, te sugiero que me escribas, acá está mi correo y te puedo asesorar y dar una mano como para elaborar tus propios diagramas. Vero, agrego una sola cosita Sí. respecto de este parámetro estroncio itrio, y es que actualmente también se sabe, gracias a trabajo de Charade, que en este momento no recuerdo si es el del 23 o por ahí, de que hay una cierta relación entre los depósitos que tienen menos de 30 del valor de estroncio itrio, ¿sí? Una relación inferior a 30, que están más asociados con depósitos de cobre-oro. Y los que están por arriba, más de 30, suelen estar asociados con cobre-moli. Así que eso podría ser también una especie de, digamos, indicador. Dentro de lo que son sistemas porfíricos, puedes diferenciar un poquito más entre cobre-oro, cobre-moli, y hacer otros estudios complementarios también para el magma en particular. Eso quería comentar. Acoto una cosita más con respecto al estroncio. Tengan mucho cuidado porque recuerden que en los sistemas de tipo pórfido uno siempre está trabajando con rocas alteradas. Y podemos tener algunas variaciones del contenido de algunos elementos por efectos de la alteración hidrotermal. Entonces siempre hay que estar como con eso atentos, ¿no? A que cualquier
variación o cualquier anomalía que yo vea que me llame la atención puede ser producto de la removilización por la alteración hidrotermal. Nada más. Miren, gracias, Vero. Veo que alguien quería charlar, pero también hay una pregunta en el chat. Si quieren, contestamos ese, después le damos la posibilidad a Daniel. Preguntan acá, sin los planos de falla, ¿qué otras estructuras geológicas puedo usar como proxy? Eso entiendo que es la pregunta. Yo creo que en realidad lo que uno va haciendo acá es estudiando estos depósitos a distintas escalas. Si no tenés estructuras como falla, se pueden estudiar lineamientos. Los lineamientos, por supuesto, están a una escala mucho mayor, pero sabemos que hay un concepto que es el de carácter fractal de las estructuras que nos dice que un patrón que se repite a escala regional puede luego replicarse, ¿no es cierto?, a escalas, no sé, mesoscópicas, incluso a escala microscópica. Nosotros lo que hemos hecho también recientemente en un trabajo, de una tesista que nos está escuchando ahora y acompañando, licenciada Clara Oviedo, hicimos estudios de fallas y de indicadores cinemáticos sobre el plano de falla, como son estrías, elementos, determinamos escalones de fallas y demás. Y con eso pudimos analizar, después les podemos compartir publicaciones, donde estudiamos cuáles fueron los controles estructurales en el emplazamiento de un sistema porfírico, justamente que comentaba recién la doctora Verónica, también acá en San Juan, en la zona de precordillera, que se llama Depósito Tres Amigos. Así que yo más que nada recomiendo, si es posible, identificar las fallas en el terreno, le sacamos el jugo a la falla. A las fallas hay que tratar de aprender a leerlas en el campo. Pero también estos indicadores como son lineamientos, cuando no es posible observarlas o como para una primera impresión, son importantes. Espero haber contestado. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se realiza el muestreo y a qué roca se hace el análisis químico o a la roca de caja o al pórfido? ¿Qué tipo de análisis se debe pedir? En realidad, nosotros, sí, sin duda, cuando uno hace el muestreo del área, va a tomar siempre, nosotros siempre tenemos esa precaución de tomar muestra de la caja. Para nosotros es fundamental y se incluye también dentro del análisis de la geoquímica, ¿sí? Siempre mandamos una o dos muestras, o sea, depende del presupuesto, ¿no? Pero se trata de enviar algo de caja. Sin duda, como les decía recién, ¿a qué roca se hace el análisis químico? Y bueno, vamos a mandar un representante, digamos, una roca que represente cada uno de los estadios del desarrollo del sistema porfírico. O sea, si puedo identificar pórfidos pre-mineralización, los sin mineralización y los post, lo ideal sería que yo mande un ejemplar al laboratorio de cada uno de ellos para poder, digamos, cuando ploteo los datos en el diagrama, poder ver, ¿no?, cómo evoluciona este sistema magmático hidrotermal en el tiempo. Nosotros hemos podido ver en el Mioceno cómo los pórfidos premineralización, que suelen tener alrededor de 14 millones de años en el ámbito de la cordillera frontal de San Juan, son pórfidos emplazados en corteza más delgada, fraccionan plagioclasa, por lo general no tienen señal aquítica y demás. Los pórfidos mineralizantes, como les mostrábamos recién, sí tienen señal aquítica, fraccionan anfíbol en fuente, se emplazan en cortezas más engrosadas, tienen más agua, o sea, uno puede ver esto. Si uno hace, por eso yo les decía esto de hacer un buen muestreo, ¿no? Una buena geología de campo o en sondaje, lo que tengan disponible, y poder hacer un buen muestreo. Y un análisis textural previo. Para nosotros eso es fundamental, porque si eso está mal hecho, realmente después la interpretación geoquímica puede ser errónea. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, gracias, Vero. Veo otra que es una duda sobre la química mineral, de cómo elegimos las muestras. Y bueno, la respuesta es que nosotros siempre, para hacer estos estudios, tratamos de identificar primero texturalmente cuál es el cuerpo que nosotros creemos
que es el intrusivo mineralizante o el portador de la mineralización. En el cuadro resumen que yo presenté recién, se podía observar que había sobre todo una composición predominante de los intrusivos mineralizados de tipo dacítica. Por lo general, la mineralización para este periodo se asocia a, digamos, intrusivos de esta composición, pórfiros de esta composición. Entonces se hace primero un estudio de detalle de las muestras al microscopio y, como yo les decía, tanto para biotita como para anfibol, tratamos de discriminar aquellos que se ven más frescos al microscopio. Eso, lógicamente, lo podemos observar con un microscopio petrocalcográfico común. Una vez que se hace esa selección, se envía la muestra para que se haga, simplemente no es el método que me menciona acá en el chat de ICP, no sería ese, sino que es solamente con la microsonda electrónica común, que uno pide justamente la determinación puntual en esa fase mineral. También podemos hacer perfiles, como les mostrábamos en el caso del anfibol, que se evalúa centro y borde para saber si hay homogeneidad en cuanto a la composición. Pero es sencillamente con estos datos, como les digo, con una microsonda electrónica común, digamos, pero teniendo la precaución de hacer un muy buen análisis petromineralógico previo al microscopio. Eso sería. Bien. Okay. Sí, interrumpo brevemente para pedir que vayamos redondeando, ya que tenemos a la segunda expositora. No sé si quieren responder alguna última pregunta para que le demos paso a Paola López. Vero, no sé si respondemos esa última. Bueno, acá había una que decía que quisiera saber qué tipo de elementos podría recomendarme para la exploración de depósitos ocultos como un scan. Bueno, justamente en la actualidad estoy desarrollando mis estudios postdoctorales en el estudio de un scan que es Hualilán, un scan de edad miocena justamente emplazado en el Flash Lab. Y contestarte, Manuel, que verdaderamente uno puede aplicar estos proxies también en un scan. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hay un intrusivo mineralizante que da origen a este depósito. Entonces es cuestión solamente de lograr identificar en terreno cuál es el intrusivo portador de la mineralización y se puede realizar un estudio de fertilidad sobre este magma, ¿no? Sobre este magma mineralizante. De la misma manera que se haría en un pórfido cuprífero. Nosotros en San Juan tenemos esta particularidad, ¿no? De que en el ámbito de la cordillera principal, cordillera frontal, tenemos depósitos de tipo pórfiro, porque este magma mioceno mineralizante se emplaza en rocas ígneas de Choyoy, de gondoánicas. Pero cuando nos venimos al ámbito de la precordillera, tenemos rocas carbonáticas. Y este mismo magmatismo mineralizante que generó los pórfidos en cordillera, en la preco nos está generando depósitos diferentes. Uno de ellos es Hualilán y otro de ellos es Hualcamayo, son los más conocidos. Tienen 9 millones de años o son del Mioceno más o menos de esa época, 8 o 9 millones de años ambos, emplazados en rocas carbonáticas y bueno, desarrolla un scan, pero porque lo que está cambiando entre una y otra cosa es la caja, ¿no? Así que, pero el magmatismo mineralizante se puede caracterizar perfectamente, sea cual sea el tipo de depósito. Bien, muchas gracias, Vero y Lore. Para todas las otras dudas que no se hayan podido responder, los invito a que guarden sus correos y Recording que has stopped. y bueno, ahora sí,